siempre cuento la de 93-94 y fue muy traumática porque la gente empezó a entender que la renta fija no es fija y que se podía poder perder dinero en renta fija, ¿no? Como decía, una de las grandes noticias que estamos teniendo, y lo estoy contando yo mucho por desgracia, porque no me gustaría no contar esto, ¿no? Es esa inversión de la curva de tipos que estamos viendo. Como decía, el bono americano a 10 años y el bono a 2 años se está invirtiendo, ya está en negativo ese diferencial, está en menos 0,04% aproximadamente. Y esto en los últimos 60 años ha siempre acertado, ¿no? Con una recesión a posteriori que de media, hoy veía una tabla de Goldman Sachs, es como entre 15 y 20 meses después de invertirse esa curva. ¿Te preocupa ese indicador desde el punto de vista de la gestión de activos? ¿Lo seguís de cerca? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, evidentemente tomamos nota, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que una recesión no tiene una causa exógena y no tiene o sea, no recoge solo expectativas, sino normalmente viene de la mano de algún desequilibrio que puede ser financiero, no financiero grave, de las finanzas públicas o incluso por razones exógenas, ¿no? Es verdad lo que has dicho, que históricamente las tablas dan eso. Es verdad que las medias se encubren también situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y yo creo que 20 meses después de una inversión de curva, pues pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo le dejaría, bueno, como hay que tomar nota, estar atentos, pero creo que encima esta inversión de la curva es muy diferente a las que hemos vivido en momentos anteriores y si quieres ampliamos sobre eso. Sí, no, de hecho, antes lo comentábamos fuera de micros, ¿verdad? Que el mercado de la renta fija está para no estar, por lo menos en largo, ¿no? El mercado de la renta fija del crédito está muy patas arriba. Hablábamos de las dificultades que aquellos inversores que tengan ahora mucho peso en bonos pues pueden tener porque bueno, el desplome de los precios es brutal. ¿Cómo ves el mercado de la renta fija en general? Por ir profundizando dentro de esto, de lo que está sucediendo en los bonos, también corporativos, pero gubernamentales. Interesa mucho esa parte porque hay gente que tiene mucho miedo con la deuda pública. Bueno, yo volví, empezando por lo que hemos empezado, ¿no? Que es la parte de la inversión de la curva, ¿no? En el caso americano, es que es muy relevante que esta inversión de curva se produce después de una expansión monetaria que se inicia en el 2008, que se ha continuado por la pandemia COVID y que ha hecho que los balances de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo pues hayan tenido más bonos de los que han tenido en su historia, ¿no? Yo creo que esos programas de compras, con lo que supuso el tapering 2013, en el periodo 2013-2015, lo que puede suponer ahora, yo creo que es una alteración potente, ¿no? Y Mm. concretamente en la situación actual, aparte el tono que han cogido los bancos centrales, especialmente el americano, más tarde el europeo más con mensajes que con anunciadas medidas, yo creo que Powell sí que está dentro de ese mandato de predictibilidad que le gusta decir, ¿no? Una Ujú. situación prácticamente de pleno empleo, con una inflación muy alta, como hemos visto, sobre todo en el caso de la subyacente americana. La subyacente europea está sustancialmente por debajo, luego la general y España es un caso aparte, ¿no? Pero yo creo que es muy determinante para esa inversión de curva, o sea, porque los agentes sí que están tomando riesgo de cara a subida de tipos, están invirtiendo y posicionándose en la parte corta de la curva, adelantándose a esa subida de tipos y este cambio de expectativas, pero en la parte larga yo pienso que en cambio todavía pesa demasiado esos programas de compras y que si realmente viéramos cuáles eran las rentabilidades o los yields en el largo plazo, si no hubiera habido compras de los bancos centrales, veríamos tipos muy superiores y que consistentemente nos dirían que la curva no está invertida, ¿no? Y como has apuntado, desde inicio de año, aunque ya era una tendencia que ya venía de atrás, sobre todo por una situación de tipos reales negativos que ha Sí. sido bárbara, ¿no? Mm. Pues Muy los anómala. bancos Mm. centrales ya habían adelantado estas medidas antiinflacionistas que si no hubiera sido, yo creo que por el conflicto de Ucrania hubieran sido todavía más contundentes, además de los anuncios. Y yo creo que es un poco lo que están moviendo los bonos. Como te comentaba fuera de micrófono,
en el year to date, en el año, Alemania 75 puntos básicos arriba. O sea, eso nos ha llevado de menos 0,25 a más 0,50 en grandes números, pero es que Estados Unidos es de más 1,50 a más 2,50, ¿no? El caso de Italia y España, pues más cerca de los 100 puntos básicos también de movimiento hacia arriba en el año, ¿no? Y eso hace sufrir mucho a las carteras que tienen bonos, que puede ser por diferentes motivos, como muy bien apuntabas. Pueden estar cargadas porque tienen mandatos puros de renta fija, porque son mandatos multiactivos. Y yo creo que es algo que sería muy interesante que la gente entendiera a fondo, porque le va a afectar también a sus deudas, a sus hipotecas y a Sí. muchos aspectos de su vida, ¿no? Es esta subida de tipos generalizada. A mí ya me ha tocado vivir alguna muy relevante y siempre cuento la de 93-94, que además fue Greenspan el que subió tipos y fue muy traumática porque la gente empezó a entender que la renta fija no es fija y que se podía poder perder dinero en renta fija, ¿no? Yo creo que eso es algo que la gente ha dejado de entender porque llevamos un bull market de bonos desde el año 2000 salvaje, muy prolongado por la armonización de tipos, bajadas de inflación y programas de compras y que hay que estar muy atento a eso. Compartía el otro día en Twitter, mi Twitter que es @Héctor Chamizo, un gráfico que se veía la subida vertical de cómo los tipos hipotecarios han subido en Estados Unidos. Pero básicamente es como que siempre es el indicador adelantado también Estados Unidos de cara a Europa, que aquí vamos con el ciclo más retrasado y demás. O sea que cuidado con los tipos de la deuda y lo que va a venir a partir de ahora es un tema a tener en cuenta. Oye, por seguir un poco con todo esto, precisamente con este clima tan complicado, con la inflación, esos tipos de interés que van a subir en Europa por lo menos a final de año, se está descontando, en Estados Unidos que se está descontando también una subida muy agresiva de tipos. Quizá sigue el debate ese, ¿no? De gestión pasiva, gestión activa, las bondades de la diversificación en un entorno como el actual. Desde la gestora, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Y por qué quizá tener un peso o algo de gestión activa dentro de un patrimonio, ¿no? O la cartera que tengamos individualmente puede ser interesante con un clima como el actual desde vuestro punto de vista? Son muchas preguntas en una, ¿eh? Sí, sí, Voy a sí. intentar ser Hay que intentar acotar, sí, sí. lo más sintético, ¿no? Con respecto, y por terminar la parte de renta fija, los indicadores adelantados, yo creo que es muy bueno que la gente mire un poquito hacia atrás, ¿no? Y en los 90 y principios de los años 2000, las familias estaban muy en modo entender lo que significa la inflación en su patrimonio, entender lo que significa endeudarse en un entorno inflacionista y lo que es pedir créditos a tipos fijos o a tipo variable. Yo creo que hay que desenterrar los libros y volver a mirar eso para que cada uno se ajuste bien a esa situación, ¿no? Y yo creo que hablando un poco de lo que está pasando con los bonos de largo plazo, la mejor manera de evitar estos grandes vaivenes es la diversificación y evitar mandatos muy direccionales, ¿no? Y sobre todo mandatos muy direccionales basados en la larga, en un muy buen comportamiento muy largo como han tenido los activos de gobierno en los últimos 15, 20 años, ¿no? Dicho lo cual, nosotros desde Olea somos, a mí me gusta decir que somos radicales de centro. Y eso es que cogemos lo que nos gusta de la gestión pasiva, lo que creemos que es muy válido, y hay muchas cosas que nos gustan de la gestión activa y sobre todo en su parte value, ¿no? O sea, ¿qué nos gusta de la gestión pasiva? Nos gusta la diversificación. De hecho, nuestro fondo tiene unos criterios de diversificación muy relevantes. No invertimos más del 3% en una compañía y no invertimos nunca más del 5% en un bono de un emisor. Y si tenemos la compañía y el bono con el mismo riesgo, un 6%, ¿no? Creemos que diversificar elimina riesgos, lógicamente, no sistemáticos y que es algo que debemos hacer. Y creemos que encima la gestión pasiva a través de los modelos que se están popularizando de los robo-advisors está consiguiendo traer productos de calidad y a bajo precio. Y eso es bueno, ¿no? Y tener exposición diversificada a bajo coste me parece muy interesante. ¿Significa esto que no puedo tener productos value, que sería un poco la famosa dicotomía con la que nos enfrentamos? Yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que al final, si quieres diversificar realmente, lo que tienes que diversificar también es visiones y técnicas o teorías de gestión, ¿no? Y yo creo que buscar compañías con buenos fundamentales,
con una visibilidad de beneficios y a precios razonables es también una estrategia muy complementaria. Ujú. Y por tanto me parece que debería ser en cualquier cartera de alguien que apueste por la diversificación y por la reducción del riesgo, yo tendría las dos cosas, ¿no? Y los multiactivos que surgen básicamente a partir del 2008 con la gran crisis financiera, surgen un poco como evolución de lo que era un fondo mixto que se había convertido entre un renta fija, renta variable, pero no había cogido la esencia realmente de la diversificación, porque yo que vengo también de la banca, pues básicamente aquí había un modelo de cartera de renta variable, uno de renta fija, se aplicaban todos los fondos igual, unos con más porcentaje, otros con menos, pero era la misma cartera. Cuando realmente lo que buscas en la diversificación es reducir el riesgo a través de la descorrelación de los activos que tienes. Entonces es muy relevante, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes de la diversificación entre accionista y bonista. A veces lo que es Ujú. bueno para un accionista es malo para un bonista o viceversa, ¿no? Sí. Y igual el estar muy largo porque estimes que hoy hay valor en el 2,5% del Treasury americano es incompatible con que tengas un 100% de riesgo dólar, ¿no? Porque entonces te quedarías muy abierto de riesgo y es incompatible con estar 100% cubierto. Entonces, yo creo que con mandatos más sencillos, que es lo que mucha gente requiere, pues se traslada esa decisión de diversificación a un gestor profesional como somos nosotros y que tenemos una capacidad de entrar más en el detalle del activo, en el asset allocation. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un 6% de oro, ¿no? Porque en este entorno de inflación nos parece que Ujú. tiene sentido. No tenemos Sí. gobiernos, pero sí tenemos crédito corporativo y la parte de equity le hemos dado un sesgo value. Ese es un resumen de mi visión, ¿no? Y esa, teniendo un 10% de tu cartera, estás comprando y mi capacidad de adaptación a esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso conjuga con tener además un 30% en un robo-advisor, un 25% en un buen fondo value y otras cosas, ¿no? Yo creo que así es, puedes alcanzar, en nuestro caso, nuestro mandato es un 5% de rentabilidad y sabes que esa es la expectativa de lo que tienes que pedirle a mi parte, ¿no? Y con las expectativas de los demás te debes construir una cartera correcta, ¿no? Ujú. Pues oye, nos quedamos con todo esto. Como siempre, muchísimas gracias por el análisis y, bueno, todo lo que has ido explicando. Te esperamos por aquí en más ocasiones. Ya lo sabes que esta es tu casa. Y nada, pues Cuando eso, que quieras. un placer. Lo mismo digo y muchas gracias por la oportunidad, Héctor, y suerte en el programa.